Apocalipsis, capítulo 2, versículo 29. Tomé un versículo para a partir de allí este, meditar un poco en la palabra de Dios. Apocalipsis 2, 29. Tranquilo que no vamos a hablar de, de cosas terroríficas, porque cuando alguien escucha Apocalipsis, de una vez le tiemblan las piernas, ¿no? No, no vamos a tomar esa porción como punto de partida. Dice ese versículo, el que tiene oído, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y vamos a conversar un poco en esta hora bajo el título Lo que dice, o que lo que el Espíritu dice, o lo que dice el Espíritu. No importa que usted le haga la variación allí, lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu dice. Y de entrada, pues este versículo nos está mostrando que eh, lo que dice el Espíritu no es para todo el mundo, sino para el que tiene oído. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, pues, hemos visto en estas dos últimas semanas cómo Dios, por medio de su Santo Espíritu, ha engrandecido no solo su propio nombre, sino que engrandeció a aquellos que escogió para que fuesen sus siervos. Y si bien alguno de estos siervos, además de que Dios hizo morar en ellos su Santo Espíritu, algunos de esos siervos tuvieron el privilegio de hablar, por ejemplo, con el ángel de Jehová, que traía mensaje de parte de Dios a cada uno de ellos. Y, eh, pero tuvieron un privilegio aún mayor y que fue escuchar eh, la voz, la voz de Dios, no solamente por medio de su Santo Espíritu, a través de su Santo Espíritu, que los inspiró a que escribieran las profecías, pues como dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, sino que hubo siervos de Dios, como el caso de Moisés, que además de que habló con el ángel, tuvo el privilegio de escuchar la voz audible de Dios, la voz audible de Dios. Cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38, usted consigue allí que dice que este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte. ¿Quién le hablaba en el monte? El ángel. Y con nuestros padres y que recibió palabra de vida que darnos. De manera que este, Moisés tuvo el privilegio de escuchar la voz del Espíritu de Dios, de escuchar y ver al ángel de Jehová que le hablaba y de escuchar la voz audible de Dios. Este, bueno, esto quizás sea extraño para algunos, ¿no? Y es que Dios tiene una voz audible también. Y es que el que nos hizo a nosotros hablar, ¿usted cree que no va a hablar? El que nos hizo que nosotros habláramos, Él también habla. Él tiene voz audible. Él tiene voz audible. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 12, usted consigue que Dios hablando
eh, perdón, Moisés hablando con el pueblo les recordaba de que ellos habían escuchado la voz de Dios audible y dice, habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de su palabra, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. De manera que el pueblo tuvo el privilegio, igual que Moisés, de escuchar la voz audible de Dios. ¿Y cuál es la dificultad que se nos presenta hoy en día? Que eh, aunque es cierto que Dios tiene una voz audible, en muy pocas ocasiones usted consigue que Dios habló audiblemente con el ser humano, sino que casi siempre lo hizo fue a través de su Santo Espíritu, a través de los profetas, a través del ángel de Jehová, siempre usó un medio. Pero nosotros en la actualidad queremos que Dios nos hable de forma audible cuando Dios ha dejado un mecanismo, un medio para hablarnos en la actualidad, para hablar a cada uno de nosotros. Y tenemos que aceptar es el medio que Dios ha dejado para hablarnos, porque Dios sigue hablando en el día de hoy. El profeta David nos dice claramente que el Espíritu de Dios habló por medio de él. El Espíritu de Dios habló por medio de él. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 23, el versículo 2. Para el que quiera leerlo, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, eh, este profeta, aunque algunos piensan que David lo que sabía era solamente cantar, pero no, David además de rey, era profeta del Dios Altísimo y en sus cantos que están recogidos en el libro de los Salmos, bueno, en esos cantos hay bastante contenido profético y aclaro, cuando hablo de contenido profético, hablo de palabra inspirada por el Espíritu de Dios, visiones que vio David y que fueron recogidas en forma de cantos. eh, el Espíritu de Dios que Dios hizo morar en David, le habló a David. Dios, por medio de su Espíritu, habló a David y nos dejó conocer muchas de las cosas que Dios había hablado con él por medio de los cantos, por medio de los salmos que hoy podemos leer. Bueno, veíamos la semana pasada que Dios había hablado de muchas maneras y muchas veces, lo leímos en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y que de todas estas formas, de todas estas maneras que Dios usó para hablar con los profetas, la forma que más usa en la actualidad es a través de su Santo Espíritu, el Espíritu que ha hecho morar en nuestros corazones, el Espíritu que ha hecho morar en nuestros corazones. San Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad dice que nos hará saber las cosas que habrán de venir. Pero quiero hacer una observación, porque acabo de decir que el Espíritu de Dios que mora en nosotros y por medio de ese Espíritu Dios nos habla a nuestras vidas. Y si el Espíritu de Dios no está morando en el corazón de alguien,
entonces Dios no le puede hablar. Bueno, gracias a Dios que no solamente habla mientras está dentro de la persona, el Espíritu de Dios aún habla a nuestra conciencia estando fuera de nosotros. El Espíritu de Dios trata con nuestra vida, nos redarguye, nos reprende, mientras oímos la palabra de Dios, cuando está siendo expuesta o si estamos leyendo la palabra de Dios, el Espíritu de Dios trata con nuestra vida, con nuestro corazón, aún estando fuera de nosotros. No necesariamente tiene que estar dentro. Eso es para que no vaya a pensar alguien y diga, ah, es que yo no he recibido el Espíritu Santo, entonces Dios no me habla, Dios no puede tratar conmigo porque yo no he recibido el Espíritu Santo. No se crea ese cuento. Dios trata con la persona por medio de su espíritu, estando aún el espíritu fuera de la persona o estando dentro de la persona, el espíritu puede hablar con esa persona. Eh, el trabajo principal, la función principal de el espíritu de Dios, hablar a la vida de una persona, ha sido y sigue siendo darnos a conocer el mensaje de Dios. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo no es para predicciones personales, sino que la función del Espíritu Santo es darnos a conocer el mensaje de parte de Dios. Así que si es que usted es de esas personas que les gusta jugarse el numerito de la lotería, no piense que el Espíritu Santo le va a decir cuál es el número que va a salir la semana entrante. El Espíritu Santo no es para eso. O sea, no se vaya a poner a usted a orarle, a pedirle a Dios que le dé el número ganador, porque ese no es el mensaje de Dios para usted. Usted tiene que entender para qué se usa el Espíritu Santo, para qué Dios usa su Santo Espíritu y es transmitirnos, darnos a conocer el mensaje de Dios. Mire, en las diferentes visiones que vio el apóstol Juan cuando iba a escribir el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar allí en esos relatos el mensaje que Dios envió, que Dios nos envió por medio de su Santo Espíritu, para que nosotros oyéramos y creyéramos el mensaje que Dios había enviado por medio de su Santo Espíritu. Y la porción donde iniciamos, que leímos, Apocalipsis 2:29, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cada uno de los mensajes que se le envió a cada una de las 7 iglesias, usted va a encontrar la misma expresión. No fue que esta expresión solamente se le dijo a la iglesia de Éfeso, sino que en cada uno de los mensajes para la iglesia usted consigue esta expresión. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y pudiésemos pensar que como en el comienzo del mensaje para cada una de la iglesia dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o cuando se dirige al ángel de la iglesia en Esmirna, dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Y entonces, que ese mensaje es particularmente solamente para esa iglesia y que no es un mensaje para el resto de las iglesias. Eso pudiese alguien pensar, sin embargo, encontramos en la Biblia que dice que el mensaje es para las iglesias, en plural. Y esto es interesante porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar
el énfasis que hacemos muchas veces dentro de la iglesia, que solamente hay una iglesia. Incluso a algunos les atrae muchísimo la idea de que eh, somos exclusivos, somos nosotros solamente, es el único grupo que pertenece a los salvados y que pues Dios no va a tratar con otra persona si no está dentro del grupo de nosotros. Este, bueno, eh, esto es un problema que no solamente se presenta en nuestros días, sino que es una actitud que se vio aún en los discípulos de Jesucristo. En el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 49 y 50, al 50. Lucas 9, 49 y 50 dice, entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque ¿por qué se lo prohibieron? Porque estaba usando el nombre de Jesús, porque no sigue con nosotros. ¿Por qué se lo prohibieron? Porque no sigue con nosotros. Mire la razón que usaron, que usó Juan para, o los discípulos, para prohibirle a esa persona que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús y se lo prohibieron porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Qué interesante que el Señor Jesucristo le dijo, no, no, vaya, búsquelo y dígale que tiene que estar aquí con nosotros, que si no está con nosotros, no puede echar fuera demonios. Qué interesante que el Señor Jesucristo le dijo, usted tiene razón, Juan, solamente los que están con nosotros son los que pueden echar fuera demonios. Qué interesante que esa no fue la respuesta, sino que se le dijo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. En otras palabras, mire, un demonio menos que sacar. Ya lo sacó otro. Y nosotros ocupémonos entonces en algo más interesante y no esté sacando demonios. Ah, entonces tenemos que entender que esa actitud de que porque no está con nosotros, entonces nosotros tenemos que prohibirle o condenar a los demás. No, 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 no. Esto es lo que está pasando con diferentes grupos religiosos o denominaciones en la actualidad, que si usted no está con ellos, entonces no es salvo. Porque para poder ser salvo, usted tiene que estar con ellos. ¿Dónde está ese requisito? Yo no vi que ese requisito se lo dieron a Cornelio, ni que le dijeron al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y pertenece a la organización fulana de tal para ser salvo. No, ese no fue el requisito. Esos requisitos los inventamos nosotros los seres humanos porque queremos hacernos dueños de las cosas y queremos que la gente esté detrás de nosotros. Incluso usted va a conseguir la gente predicando, haciendo el énfasis que Jesucristo viene por su iglesia, la iglesia de Cristo, y todos dicen ser la iglesia de Cristo. Entonces, ¿por cuál iglesia viene si todos dicen que son la iglesia de Cristo? Esas son las preguntas que hay que hacernos, porque no hemos entendido que está en el asunto de ganar almas. Dios trata con las almas, no trata con las organizaciones, sino que trata con el alma. Y dice, el alma que pecare, esa morirá.
Y el alma que se arrepienta, el alma que crea en el Señor Jesucristo, el alma, individuos, personas. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Por eso Dios, cuando derrama de su espíritu, lo hace sobre toda carne y no sobre la organización fulana de tal, porque está tratando con personas, con almas. Segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque el trato es con individuo, el trato es con persona. Así que usted consigue que en el libro de Apocalipsis se le envía el mensaje a 7 iglesias, mm, a 7 iglesias. Fíjese, no dice a una sola iglesia, sino que le envió el mensaje a 7 iglesias. Ahora, después de 2000 y pico de años, quizás ya la cuenta no son 7 iglesias, sino que el mensaje debería ser como para quién sabe cuánto el número de iglesias que hay hoy día en el mundo. Pero que todos dicen que están sirviendo a Dios. Y si dicen que están sirviendo a Dios, entonces Dios les envía un mensaje y el mensaje que envió a las 7 iglesias, usted lo puede revisar y cómo el mensaje fue tan detallado con cada uno, es lo que estaba ocurriendo en cada una de las iglesias. Y no voy a entrar ahí en esos detalles porque quiero centrarme es en el pedacito del mensaje que era no individual para la iglesia, por lo que estaba viviendo la iglesia, sino a las iglesias. Quiero centrarme en ese pedacito, eh, porque así pasa en el día de hoy. Cada iglesia tiene su dinámica en particular, sus virtudes, sus defectos. Cada iglesia, según se han dedicado a buscar de Dios, tiene sus características distintivas. Pero hay un mensaje que traspasa los límites denominacionales. Hay un mensaje que traspasa los límites de los rótulos, los nombres que hacemos nosotros los seres humanos. Y ese mensaje es el mensaje que Dios da por medio de su Espíritu. El mensaje que Dios da a las iglesias traspasa los límites, vuelvo y digo, de de los nombres denominacionales. Pero eh, cuando usted va nuevamente a Apocalipsis 2:29, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu dice a las iglesias. Cuando lee con cuidado, entonces usted tiene que conseguir el mensaje que da el Espíritu de Dios para todas y cada una de las iglesias. Sin importar, insisto, el nombre, sin importar si era para Éfeso, si era para Esmirna, si era para la Odisea, si era para el mensaje que el Espíritu le da a la iglesia. A Éfeso le dijo, escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. A Esmirna le dijo, escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la Odisea le dijo,
Escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias, así con cada una de las 7. ¿Qué? Ahora, ¿quién está enviando el mensaje? ¿Quién está enviando el mensaje a las iglesias? Para muchos, como ven que el que está hablando allí es el Señor Jesucristo, porque Él se identifica antes de iniciar el mensaje, en el capítulo 2. Entonces, para ellos, el que está dando el mensaje, el que está enviando el mensaje, es el Señor Jesucristo. Porque se dejan, insisto, llevar por las primeras palabras del mensaje. Porque dice, he aquí el que estuvo muerto y resucitó, dice esto. Entonces piensan que el que está enviando el mensaje es Jesucristo. Otros logran ver que el mensaje lo está enviando el Espíritu Santo, porque dice la expresión, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero no toman en cuenta que el Espíritu Santo está hablando porque Dios le dijo que hablara, pues el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Quién está enviando el mensaje a las 7 iglesias? Dios por medio de su Espíritu a través del Señor Jesucristo. Dios por medio de su Espíritu a través del Señor Jesucristo. Mire, vamos al inicio del libro de Apocalipsis, por favor, para que nos entendamos un poquito más. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, allí vemos en esos 2 versículos que hay un proceso de cómo nos llegó el mensaje desde Dios hasta nosotros. ¿Cómo hizo ese mensaje para llegarnos a nosotros? Bueno, pasó por diferentes etapas. Antes que llegara a nosotros, primero lo recibió Juan. Y antes que Juan lo recibiera, pues entonces tuvo que mostrárselo un ángel. Y este ángel estaba cumpliendo la orden que recibió de Jesucristo de mostrarle a Juan el mensaje. Pero Jesucristo fue el que le dio la orden al ángel. ¿De dónde sacó el mensaje de Jesucristo? Dios se lo había revelado al Señor Jesucristo previamente. Por eso dice, por eso dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién le dio la revelación a Jesucristo? Dios le dio la revelación a Jesucristo. Y terminamos diciendo el libro de Apocalipsis de Juan, ¿no? Porque Juan fue el que lo escribió. Pero en realidad Dios le reveló a Jesucristo, Jesucristo lo envió por medio de su ángel a Juan y Juan nos los hizo llegar de forma escrita a cada uno de nosotros. Ahí hay un proceso, ahí hay un proceso. Y tenga usted siempre presente que el único que conoce lo por venir, lo que va a acontecer, lo que va a ocurrir, es el Dios de la gloria. Es el que da a conocer todas las cosas. Y en este caso, pues nos dio el mensaje entregándoselo al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo por medio del ángel entregándoselo a Juan y Juan lo escribió para nosotros y hoy nosotros podemos leerlo cuantas veces queramos allí escrito en el libro de Apocalipsis. Y entonces podemos afirmar que lo que sabe el Señor Jesucristo de lo que va a acontecer
es porque Dios se lo reveló. Dios le reveló al Señor Jesucristo lo que va a acontecer. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo en Apocalipsis 2:29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, nos está dando a conocer de que ese mensaje no es una idea de Él, no es una promesa que está haciendo el Señor Jesucristo, sino que Él está transmitiendo el mensaje que el Espíritu le está dando a Él, la promesa que Dios por medio de su Espíritu nos está haciendo. Y en ese momento, cuando Juan está viendo la visión, podemos ver que el Señor Jesucristo está en una completa dependencia hacia el Dios que le había enviado, el Dios que le dio mandamiento, su Padre. Hay una completa dependencia del Señor Jesucristo hacia Dios. Cuando usted va a Juan capítulo 12, versículo 49 y 50, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esa dependencia del Señor Jesucristo hacia Dios debe servirnos como ejemplo para cada uno de nosotros, para que nosotros aprendamos a depender de Dios, a oír lo que el Espíritu de Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Muchas personas han escuchado la voz de Dios, pero la han ignorado por completo. Les ha parecido una cosa extraña, una cosa rara. Y cuando digo cosa rara, no estoy haciendo referencia al hablar en lengua. Yo les comenté la semana pasada que el hablar en lengua es producto de una comunicación del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. O sea, el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu lo que debe hablar. Espero que lo recuerden por allí. Eso lo hablamos la semana pasada. Pero lo que estamos hablando hoy es diferente. Y es cuando el Espíritu de Dios habla a nuestra alma, ya no a nuestro espíritu, sino a nuestra alma, a nuestra conciencia, a nuestro entendimiento. Una de las cosas maravillosas que ocurre en nuestra vida cuando llegamos a los caminos del Señor es que nuestro entendimiento es limpiado, es transformado, es pues puesto en blanco, limpio, para no, pero que no piense que no vamos a tener entendimiento, sino que queda limpio de toda cosa mala. Y, y eso ocurre cuando nosotros hacemos las paces con Dios. Y en ese momento en que nuestro entendimiento es limpiado, entonces se nos será más fácil entender el mensaje de Dios, reconocer la voz de Dios por medio de su Espíritu. Romanos capítulo 1, versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, esta es la condición del hombre sin Dios, del hombre que está en pecado. Esta es la condición del hombre que está habituado a hacer lo malo. Su entendimiento está entenebrecido a causa del pecado. Efesios 4, 17, 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, el entenebrecido. Ahora está hablando con cada uno de nosotros que nosotros no debemos andar de la misma manera, teniendo el
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, como el entendimiento está entenebrecido, el mensaje del Espíritu a nuestro entendimiento, este, va a ser como una luz que brilla en medio de la oscuridad, redarguyendo nuestra mente, redarguyendo nuestro corazón, mostrándonos nuestros pecados para que procedamos al arrepentimiento, pero la dureza del corazón rechaza el mensaje de Dios que está dando a su entendimiento y pues no permite que podamos distinguir la voz de Dios tratando con el corazón del ser humano que está en pecado. Pero vuelvo y pongo el ejemplo, es como una luz que brilla y el que está en la oscuridad y le prenden el foco, ¿qué pasa? Inmediatamente queda encandilado. Pero eso pasa con muchas personas que está en pecado. Cuando se le habla la palabra de Dios, quedan encandilados, quedan el destello y entonces pues tienen dos opciones. O se tapan los ojos y no ven la palabra, lo que Dios le está mostrando por su palabra, o adaptan sus ojos a la luz y vienen a la luz para salir de la situación en la cual están metidos a causa de el pecado. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, nuestra conciencia es limpiada, es transformada y así entonces viene a ser más fácil escuchar la voz de Dios por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios habla a nuestra alma, a nuestra conciencia, nos redarguye de pecado. Y fíjese usted la observación que hace el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12 al 15. Y esta observación la hace a los que estamos en los caminos del Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. De manera que aún sigue el Espíritu de Dios tratando con nuestra vida, con nuestros corazones, y nos pide que no endurezcamos nuestro corazón a causa del engaño del pecado. Porque cuando la persona se habitúa al pecado, entonces el pecado hace que nuestro corazón se endurezca y por consecuencia, hacemos rechazo a la palabra de Dios. Guárdese de pecar. Evite lo más que pueda cometer falta, porque al no resistir la tentación, entonces su corazón se va a ir endureciendo y no se va a dar cuenta cuán duro se va puesto hasta que ya no haya nada que hacer. Dios estará hablándole a su vida por medio de su Santo Espíritu, hablando a su corazón y para que nosotros tengamos cuidado de no apartarnos, para que tengamos cuidado de nosotros mismos, para que no se endurezca nuestro corazón, para que no volvamos a la práctica de el pecado, porque mientras más una persona practica el pecado, más se contricta el Espíritu de Dios que mora en nosotros y
mientras no se hace corrección, entonces Dios toma la decisión de retirar de nuestras vidas su Santo Espíritu, porque no contenderá para siempre el Espíritu de Dios con el hombre. Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces entienda por favor que Dios habla a través de su espíritu y por medio de su espíritu nos hace conocer su palabra. Proverbio 1:23 dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ese es el objetivo, darnos a conocer su palabra a través de su espíritu. Dios tiene un propósito al habernos dejado el consolador en lugar del Señor Jesucristo. Aproveche la oportunidad y el privilegio que Dios nos da de poder nosotros tener comunión con Dios a través de su Santo Espíritu. Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Si es necesario, pídale a Dios que le sensibilice, porque esa es una de las cosas que hace eh, que el pecado daña en nuestras vidas, y es perder la sensibilidad. Entonces pídale a Dios que le sensibilice ante su presencia, que le sensibilice ante su voz, que le sensibilice ante su mensaje, que pueda reconocer la voz del Espíritu de Dios, que podamos tener nuestros oídos atentos a sus palabras, prestos a cumplir el mandato de Dios, que podamos estar atentos todos los días de nuestra vida de la voz del Espíritu y oír lo que el Espíritu nos dice a cada uno de nosotros. Vamos a orar y que Dios siga trabajando con cada uno de nosotros, que Dios siga tratando con nuestros corazones, que Dios siga tratando con nuestra vida. Este no es porque usted tenga tiempo en la iglesia, no es porque usted ya se sepa 2, 3 capítulos de memoria. Nada de eso tiene validez si usted no es capaz de escuchar lo que el Espíritu le dice. Nada de eso es válido si usted rechaza lo que Dios le está hablando por medio de su Santo Espíritu. Necesitamos fortalecernos, pararnos firme, mantenernos firme y seguir adelante. Soberano, Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú sigue teniendo, Señor, paciencia con cada uno de nosotros, dice tu palabra, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias, Señor, por tanta paciencia para con nuestra vida. Fortalécenos cada